Mara Vitanza es una de las artistas más importantes de la cerámica en Venezuela, tanto por la obra realizada como por la escuela que ha dejado para el arte venezolano. Nace en Italia en 1924. Desde los 3 años que yo recuerde, me gustaba el arte. Y entonces mi papá lo entendía porque él también tenía esa predisposición al arte, pero no había podido estudiar. Él era de los carabineros. Y entonces, cuando llegó el momento que a él le ascendieron en los carabineros, él no lo aceptó, porque entonces debía salir de Florencia y yo no podía estudiar en Florencia, porque la ciudad mejor para estudiar arte es Florencia. Entonces, bueno, entonces renunció a su ascenso, se jubiló y empezamos la escuela de arte. Y yo estudié porque mi papá renunció a un ascenso. Y eso para mí fue muy importante, muy importante. Y yo me vine a los 24. Me casé por poder con mi esposo, un año después que él había venido aquí, a los 24 años. Ahora tengo 84. Casada por poder, se viene para Venezuela y yo nazco en Altamira de Barinas en el año 49. Ella todavía allí no estaba ejerciendo la práctica artística, pues. Aunque sí ella era graduada como profesora de pintura en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Ella no llega a la cerámica directamente, sino que ella, observando la arcilla y esas cosas, ella al final, mi papá tiene que ir a Londres a hacer un posgrado para trabajar con el doctor Gabaldón en el programa de malárica antimalárico de Venezuela. Y le piden hacer un curso de antimalárico en Londres. Él se va, mi mamá lo acompaña, por supuesto. Los hijos de ellos, Roberto, Darío y yo, los 3 hijos, quedamos con familiares en Italia durante esos 3 años y ella es en Londres cuando hace el curso de cerámica artística. Él fue a especializarse en Londres y entonces yo agarré mis hijos, uno con mi mamá, uno más chiquito con mi suegra y otro con la hermana de mi mamá. Fue la única vez que yo me cosé de mis hijos, porque nunca lo hice más. Después empecé a trabajar cuando ellos se fueron a la universidad. Yo trabajé aquí cuando ellos se fueron a la universidad. Me quedé sola, entonces yo voy a trabajar. Nunca lo había hecho porque ella estaba dedicada a mis hijos. Ella era una artista desde pequeñita, porque me contaba ella de que en su primaria era la mejor en dibujos. Todo el mundo decía que no, eso no lo hiciste tú, eso te lo hizo tu mamá. Eso, no, y en realidad era ella, porque tenía esa facilidad, tenía ese don de hacer eso. Y en su vida, pues pienso, fíjate tú, desde pequeñita, y inclusive cuando ella llega aquí a Venezuela en el año 48, en una selva por allá, Altamira de Barinas, ella siempre sintió la necesidad se la pasaba dibujando con un lápiz. Para ella el arte tenía mucha importancia en su vida. Nunca lo dejó. Ella tenía la olla montada en la cocina, pero al ratico iba y seguía haciendo una cosa en el tallercito de cerámica. O sea, nunca lo dejó. Todos los días ella practicaba su oficio, lo que a ella le gustaba, ¿no? Claro, ya cuando llega a la edad madura, que ya sus hijos están grandes, ya pasó esa etapa de los niños, la escuela, entonces ella pues se siente más libre de poder hacer lo que ella realmente siempre quiso hacer, que fue hacer cerámica, dibujar, o sea, tranquila, ya sin la presión de los muchachos. Entonces ella se dedica, se desborda y se entrega totalmente al taller de cerámica a enseñar lo que ella ha aprendido y que valora tanto. Entonces, cuando mis hijos se fueron para la universidad, los 3 se fueron, uno para la Academia de Bellas Artes, Roberto, en donde había estudiado, el otro, Ricardo, se fue para la universidad en Caracas y Darío se fue para otra parte, bueno. Y entonces yo dije, yo voy a enseñar, porque desde luego yo estaba preparada para eso,
no solamente para trabajar, yo siempre había trabajado. Yo tenía una mesa donde lavaba, la máquina de lavar, la máquina de secar, y una mesita mientras se lavaba o se secaba, yo trabajaba ahí. Cuando ella estuvo en la Altamira Barinas, donde yo nací, mi papá hizo un estudio de investigación que permitió que el trabajo se completara con imágenes que le hizo mi mamá. Las pinturas de personajes de la zona, de los pájaros, de la flora, de la fauna. Ella siempre maravillada del trópico, del color, del verdor de los árboles, de ese azul cielo. Ella siempre, hasta ahora, ella siempre manifiesta esa admiración por ese trópico que la cautivó a ella desde un principio. Y entonces, claro, las tierras, siempre la tierra allí, ella se identificó mucho. Y como ella fue hacia el naturalismo, bueno, lo que era dibujo de flores, de animales, de ahí fue donde ella empezó, sobre todo la naturaleza, ¿no? Y ella consiguió que con la arcilla era otra cosa, porque era el tocar la tierra con sus manos y darle forma. Ella siempre decía que eso le transmitía una energía. Y bueno, pienso que por eso ella se sintió como más realizada artísticamente con el barro. En su trayectoria hay un paralelo, que es justamente descubrir el valor de las tierras del Orinoco, de esa exuberancia de la materia, y por cierto tiempo en un trabajo muy figurativo que destacaba lo que eran los pájaros, todas esas situaciones que la envolvían de ver su entorno, y destacó justamente un trabajo, en ese caso, de no tapar la riqueza de esa materia. Justamente era desnudar el valor de la arcilla y de las arcillas de Bolívar, que eran una maravilla. Y en el desarrollo de su trabajo justamente descubre, con esa observación de la naturaleza, un nuevo paisaje, por ponerle un nombre, que son estas piedras lunares. Entonces ella parte de unas técnicas ancestrales, muy milenarias, que es la mayólica, donde ella empieza a darle contemporaneidad a esa estética y se atreve a transformar esas particulares características técnicas para que aflorara una piel muy personal. Y es cuando ella insiste en hacer a muy baja temperatura, ella venía de altas temperaturas, a muy bajas temperaturas, a superponer capas y capas y capas de esmalte sobre esmalte, 5, 6, 7, 11 veces, para develar todo un cuerpo de obra que de alguna manera iba aflorando un sello personal. Entonces de momento dice, bueno, vamos a dejarle un pequeño boquete, una abertura a esas mismas formas. Y entonces ella empieza ahí nacen las catarsis, porque ella dice que es como, ¿por qué la abertura, no? Se le dice, ¿por qué la abertura? Dice, no, porque es para que la piedra saque todo lo que tenga adentro, contenida. Ella empieza a investigar sobre la creación de su propio grés. Vendían grés comercial, pero ella no, ella se afincó pues en elaborar su propia fórmula, que se le conoce como el grés de Mara. En todas las exposiciones pues de sus alumnas, no, ese es el grés de Mara, el grés de Mara. Un grés muy sencillo, pero que tiene unas tonalidades y una textura bien particular y que bueno, la gente se sorprendía por lo bonito, ¿no? Porque no había nada de esmalte, sino era grés limpio, pues. Siempre, si tú ves, bueno, los grandes artistas italianos, siempre hay querubines, ángeles, mucho, ¿no? Miguel Ángel, todo, o sea, siempre están en la presencia de los ángeles. Y ella, Florentina, al fin, nada, eso lo tenía en la mente y lo plasmó en esa hermosura de querubines, sí, que fueron muy, muy populares y la gente lo buscaba mucho para regalos
para personalidades, para embajadores. Ella, la cerámica se le hacía muy pesada porque es un oficio pesado, que exige mucha fuerza física. Y entonces ella se dedicó más que todo al dibujo, ¿no? Pero en esta ocasión no era el dibujo del insecto, el dibujo de la flor de antes, no. Ya era un dibujo más fantasioso, un dibujo más de ella que saca de sus adentros y lo plasma ahí, sus fantasías, las fantasías de sus mujeres primavera, la fantasía de los peces, de su mundo marino. Entonces ella se volcó, ella hizo, mira, infinidades de dibujos, montones de dibujos de tinta china. Te puedo decir como alumna que fue una docente, una profesora muy entregada a sus alumnas, daba más de lo que, o sea, ella decía que no se guardaba qué iba a hacer ella con todo ese conocimiento que ella tenía y llevárselo a la tumba. Entonces ella dice que mejor que devolverle a la vida lo que la vida le había permitido nutrirse, pues. En Florencia y estudié la base del arte, que es el dibujo, la pintura, la acuarela más que todo, óleo no acuarela. Entonces, hay primero que hacer una base, porque el dibujo es base de todas las demás cosas. Y si no hay dibujo, Y entonces allí la escuela era muy buena y entonces fueron esos 6 años de una base muy fuerte de dibujo y pintura. Entonces, claro, a mí me ayudó mucho porque ya estaba preparada cuando empecé a hacer cerámica. La escuela que dejó Mara Vitanza se basaba sobre todo en el dibujo. Ella decía que haciendo la pieza, porque la pieza de la base, la técnica de la escuela Mara Vitanza es sobre la realización de piezas precolombinas sobre todo. Ella decía que en la deformación de la figura precolombina se aprendía al mismo tiempo el dibujo. Ella nos aplicaba eso, pues decía, y efectivamente era así, porque las piezas precolombinas son muy ricas en curvas, en formas, y ahí se aprendía muchísimo. Ella nos decía que ella no era partidaria de hacer rositas, casitas, no. Ella iba más profundo, ella iba más allá. Cuando la escuela le decía, vamos a probar una silla así, vamos a ver, porque hay que probarla. Uno puede pensar que eso nada más es grey, ok, está bien, pero hay que probarlo, porque según la cosa que se le da, la quema que se le da, cambian de color, o mejoran, o empeoran, y entonces había que preguntar. Y nosotros estamos siempre buscando la arcilla por todas partes. Ella creó una escuela que se llamaba la Escuela de Cerámica Mara Vitanza, pero primero tenía un nombre anterior, que después todos pidieron que llevara su nombre por la marca, pues la escuela de Mara, pues. Y muchos se formaron en su escuela, pues. Eso hizo que la gente cogiera el gusto por ese arte y también la sensibilidad, porque ella transmitía mucho era la investigación, que la gente no se quedara con lo que recibía como formación académica en la escuela. La importancia de su trabajo es que nunca dejó de ser ella. Es un trabajo auténtico por esa relación con ese paisaje emocional que la rodeó permanentemente. Es uno de los casos especialísimos y muy sensibles de la cerámica de nuestro país, en la que se insertó ese sentido de cuerpo, de tierra, de relación sentida de esa materia que identificó todo su trabajo y que nos identifica como territorio. Mara Vitanza insistió, más que en ser reconocida, en sembrar una obra
pero no para sí misma, sino para un contexto que en ese momento demandaba cierta atención, que era la docencia. Y hay casos muy especiales en la cerámica o en el desarrollo de la cerámica venezolana, donde la docencia fue muy puntual, porque se sembró ese espíritu del crear y desde el hacer, desde la enseñanza, pero no solamente desde la enseñanza del conocimiento, desde la enseñanza del valor humano. Y Mara Vitanza justamente se destacó por eso. Entonces ella transmitía a sus alumnas no solamente su conocimiento técnico de la cerámica, sino otros valores también. El valor de la solidaridad, el valor de la... ella decía, ¿por qué me tengo yo que guardar un secreto de cómo yo hago eso? Yo me voy a llevar eso, ¿y qué voy a hacer yo con eso? Eso lo tengo que transmitir para que ustedes conozcan. Mira, yo digo que la mejor cosa que yo decidí fue esa. Porque aquí, yo estudié en Florencia. Florencia, el centro del arte de Italia. Y sin embargo, todos mis compañeros de estudio nunca se dedicaron, cuando salieron de allí, se dedicaron a hacer arte. No se dedicaron al comercio, y se hicieron multimillonarios. ¿Ah? Yo fui la única de los pojos de allá. Claro, no era mucho, no era mucho, pero sí. En cambio aquí, francamente, aquí, no sé, la gente lo tenía en el corazón todo eso. Yo veía, para mí fue muy lindo porque poder ayudar, ¿no? Esa Pepe que a veces hay que ayudar también, pero transmitirlo. Se dieron cuenta que, porque tú sabes, se ayudaba mucho también a los alumnos con el material y todo. Y entonces se dieron cuenta que me gustaban los collares grandes. Y todas mis alumnas me regalaron collares, pero estuviera, qué maravilla de collares que tengo, yo me lo pongo, porque eso es cariño. No son collares. A mi edad, mucha gente no se los pondría, pero resulta que eso no es un collar, el cariño de mis alumnos, y no me lo puedo olvidar. En la cerámica de ella dejó un legado que es, porque todo lo que ella aprendía y lo descubría, ella lo transmitía. Ella seguía permitiendo, ¿cómo se llama?, y facilitando que todo lo que se le acercaba absorbiera ese conocimiento. Ella nada guardó para sí, ella transmitió esa información y eso es bueno y es sano. Y el otro detalle son sus artes, sus obras particulares que ella ha hecho, que algunas las tenemos todavía, gracias a Dios, en familia. Y hay muchas que yo cada vez que voy a visitar personajes y a personas, amigos y amistades y personas inclusive desconocidas, le he encontrado con un querubín y le he dicho, mire, ese querubín es de mi mamá. Sí, yo se lo conseguí, yo lo compré a ella y siempre viene una frase linda. Yo acuerdo que los varios gobernadores venían acá, mandaban a sus directores de turismo a adquirir piezas de mi mamá para ser donadas a visitas especiales que venía al estado a visitar del extranjero o de otros estados de Venezuela, damas, personalidades, de todo. Y eso representa, ¿cómo se llama?, un aprecio de parte de las autoridades en aquel entonces del valor de la obra de mamá, pero no porque ellos lo consideraran válido, sino era porque había detrás toda una dirección de cultura nacional que valoraba la posición de mamá dentro de la escuela artística venezolana. Luego que Mara termina de dar, ella como docente, porque ella está cansada por tantas cosas, es que nace entonces, por motivación de sus discípulas, entonces creamos la Asociación Artes de Fuego Mara Vitanza, en honor a ella, en honor a todo lo que nos dio, a su trayectoria, a ese trabajo que como hormiguita ella fue, y desinteresadamente, porque eso lo hacía era por amor, eso lo hacía era por dejar algo, por enseñar algo, por transmitir algo, que la gente aprendiera, que aprendiera un oficio del cual también pudiera valerse económicamente más adelante, ¿no? Y yo pienso que todas esas cualidades de Mara como artista, ser humano, oye, yo creo que eso merece un gran reconocimiento porque ella ha dado bastante. O sea, una mujer verdaderamente
una gran mujer y una gran artista. Me acuerdo que de los 3 años yo estoy entendiendo el arte, entendiéndolo, es una cosa para mí, una cosa maravillosa.